yoga para mí es como una herramienta de autodescubrimiento, porque estás aprendiendo a percibir tu propio lenguaje, que es tu cuerpo, ¿vale? Con tu propia interpretación, que es tu mente, y ahí se crea una sinergia que poco a poco te vas regulando para ir encontrando el equilibrio. Todo tiene un impacto real en nuestro momento a momento, ¿no? Tanto en la forma de comportarnos como en la forma de sentirnos, incluso en nuestra forma de ser, ¿no? Porque todo aquello que vamos instaurando en nuestra vida acabamos siendo aquello que decimos, aquello que hacemos y aquello que nos comportamos. Y bueno, en una de las últimas fiestas, la última fiesta a la que fui, pues ahí tuve realmente, como fue cuando tomé un punto de realidad y de conciencia, ¿no? Y miré a todo a mi alrededor y sentí mucha compasión por cada una de las personas que estaban ahí, las caras, los aspectos. Y fue más doloroso todavía cuando giré el espejo y me vi reflejada en ellos. Pues oye, empezar a indagarte, a seguir creciendo y a seguir desarrollándote. ¿Y cuándo acaba? ¿Cuándo acaba, Carlos? No acaba. Acaba cuando acabas tú. Yo no estoy a favor, a no ser que sea un momento muy puntual en tu vida, que sientas la llamada y sea por algo muy concreto y muy bien acompañado por un chamán, ¿vale? Es algo como muy excepcional en una vida, para mí esto. Vale. Porque creo que las cosas, Carlos, cuando estás preparado para saberlas, te llegan. Bueno, hoy estamos aquí en Diario de Estoicos con Marta, que es un auténtico placer el poder tenerla aquí y poder entrevistarla. Marta es la pareja de Alberto y es una persona tremendamente especial. Entonces yo me siento profundamente afortunado de tenerla aquí y tener la oportunidad de que no se me escape y poder tenerla una hora entera conmigo para poder entrevistarla. Bienvenida, Marta, a Diario de Estoicos. Muchas gracias, Carlos, por esta bienvenida tan llena de cariño y tan especial. Un placer. Un placer estar aquí también. Me alegro. Me gustaría un poco entenderte a ti, primero entender a la persona, ¿no? Ver quién eres, de dónde vienes y un poco tu camino, ¿no? Cómo te has ido desarrollando a nivel de desarrollo personal y cómo has llegado hasta donde estás y un poco, bueno, esa reflexión de desarrollo personal, ¿no? ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien, pues doña Marta, empecemos por quién eres tú, de dónde has salido. Cuéntame un poco tus orígenes. Muy bien, Carlos. Mira, pues yo vengo de una familia valenciana, concretamente de Torrent, y bueno, una familia trabajadora, humilde, con un sentimiento familiar y una transmisión de valores precioso. Yo siempre digo pues que tengo la suerte de tener una madre que me ha transmitido el amor incondicional, que me lo ha sabido transmitir y con su ejemplo, ¿no? Lo he podido ver. Y mi padre también, ¿no? Siempre una persona pues muy honrada, trabajadora y siempre muy fiel a su familia, a su hija, ¿eh? Ajá. Tuve la suerte de que ambos dos siempre me educaron en una libertad total, Carlos. Ellos me han dejado caerme, me han dejado levantarme, los he tenido ahí cuando los he necesitado. Entonces parto de una base de mucha libertad, ¿no? Sí que es verdad que yo de pequeña siempre fui como muy independiente, a la par que sensible, como un poco más madura, ¿no? Siempre me ha parecido. Y bueno, yo creo que esto, pues, ellos supieron muy bien acompañar mi personalidad y mi carácter, ¿no? Esa semillita que tenemos dentro. Muy bien, muy bien. Y tú mencionabas, y yo que te conozco poquito, pero te conozco, eres una persona con un nivel de sensibilidad alta y de percepción y cosas de este estilo, ¿no? ¿Desde cuándo? ¿Desde que tienes uso de memoria o desde cuándo te pasan o tienes una percepción que, puesto en perspectiva, dices, oye, igual esto no es tan común, ¿no? Bueno, yo ahora pues viendo un poquito mi forma de sentir y de vivir, ¿no? y recordando pues las experiencias del pasado, porque cuando somos niños pues vamos viviendo el presente, ¿no? y no somos reflexivos, eso viene un poco después. Pero sí que recuerdo pues que
Pues que yo sentía mucho las cosas, ¿no? Por ejemplo, la agitación emocional que me rodeaba, pues a mí me afectaba mucho, me afectaba bastante, ¿no? En mi casa, pues por ejemplo, somos 3 signos de fuego, había como pues las discusiones de mis padres o los gritos o las confrontaciones, pues yo me acuerdo que eso a mí me afectaba profundamente, ¿no? O, o por ejemplo, pues tenía cierta sensibilidad y percepción, pues a lo mejor a cosas. No quiero entrar aquí como muy profundo, ¿no? Pero sí que tenía también como cierta sensibilidad a cosas que otras personas no veían, ¿no? Presencias o... Y esto es interesantísimo. Entra profundo, por Dios. Por mí entra todo lo profundo que tú quieras, ¿no? O sea, desde pequeñita tú sentías presencias y cosas así. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que estaba sola, ¿no? Y pues a lo mejor le decía a mi madre, mamá, en ese sofá yo creo que hay alguien, ¿no? Vale. Okay. O sentía pues como presencias detrás de mí, ¿no? ¿Sabes esa sensación de que te miran, ¿no? Y tú te giras, ¿no? Porque percibes... Y bueno, pues tuve como alguna experiencia así peculiar y nada, eso sí que es verdad que cuando llegué a la adolescencia pues se bloqueó un poquito, ¿no? Porque el miedo empezó a ser como protagonista en este tipo de experiencias y se cerró un poquito, ¿no? Esa percepción que luego volví a conseguir pues ya de una manera más profesional con mis terapias de Reiki o otro tipo de terapias. Vale, vale, vale. Entonces tú en el cole, ¿qué tal? ¿Una niña normal? ¿Ibas al cole? ¿Eras buena estudiante? ¿Eras mala estudiante? ¿Cómo eras? Yo era una niña que de pequeña era bastante introvertida. Ajá. Me acuerdo que como en la primera infancia estaba como bastante como sola, ¿no? Y luego pues a partir de los 11, 12 años pues eso empezó a cambiar un poco, ¿no? Empecé a tener relaciones sociales de otra manera, ¿no? Pero recuerdo una infancia bastante introspectiva, solitaria, ¿no? Y yo creo que dada esa sensibilidad me costaba un poquito la relación. Y bueno, era una niña que era buena niña, ¿no? Que prestaba atención en clase, pero también una de las peculiaridades era que estaba siempre muy despistada, ¿no? Creo que estaba como en mis mundos. ¿Vale? ¿Pero te recuerdas feliz o te recuerdas en paz? ¿Te recuerdas cómo? Me recuerdo tranquila, ya, la verdad, ya desde pequeña. Ujú. Tranquila, pero una tranquilidad que si te hubieran dicho de 1 a 10, ¿cómo estás de feliz? ¿Qué crees que te hubieras puesto de puntuación? Mm, Pues esa pregunta nunca me la habían hecho. Para eso soy un afamado coach. Sí, 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 sí. Bueno, pues de pequeña, yo mirando atrás, era de reírme mucho, de ser como una niña así, pero sinceramente yo siempre tengo como una sensación de soledad y un poco de penita con mi infancia. Vale, vale, ok, ok. Que ahora no tienes. Ahora no tienes esa sensación. Ahora no. No, no. Ahora no. Ahora estás en un momento de plenitud vital, ¿o no? Sí, 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 sí. Si tuvieras que ponerte una puntuación de 1 a 10 ahora, ¿dónde estarías? Pues mira, voy a poner un 8 porque sé que todavía me queda mucho infinito por mejorar, ¿no? Siendo, no sé si pondría 10 como tope o más, ¿no? Porque sé que esto va increciendo. Ajá. Y entonces tú, bueno, pasa la adolescencia, que efectivamente lo bloqueas, miedo, tal, porque además incluso sentirías un cierto rechazo a, joder, estas cosas raras que me pasan, igual paso, ¿no? O sea, lo que toca es estar, socializar, cachondeo, toda esta historia. Totalmente. La adolescencia, tu cachondeo, tu salir, tus novios, tus historias, imagino que Tal de todo el cual. mundo, ¿no? Vale, perfecto. Y entonces cuando ya empiezas a decir, oye, ¿yo a qué me quiero dedicar en mi vida? Ay, mira, pues, perdón. Sí, sí, eso, cuéntame. Cuéntame, o cuándo tuviste ya claro qué querías hacer, o no tenías ni idea, o sigues buscando el camino, cuéntame. Pues mira, este sí que es algo peculiar que me he reconocido siempre y es que yo pues a los 18 años ya me pregunté, ¿yo a qué he venido a este mundo? ¿Cuál es mi vocación en el mundo? Y era muy jovencita, ¿no? Entonces, bueno, eso me costó unos años, Sí, claro, lógico.
Pero tampoco muchos, ¿eh? La verdad es que en ese sentido yo creo que esa misma insistencia en hacerme preguntas de ¿y yo a qué he venido a este mundo tan joven? ¿No? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? Empezó a los 18 me acuerdo que pasé por la universidad, hice turismo, me gustó muchísimo, me gustaba mucho como la idea de poder viajar, ¿no? La gente, el conocer mundo. Esto nunca llegó a pasar, pero cuando estaba en la Universidad de Gandía, tenía yo 20 años, 21 años, y ahí tuve la fortuna de conocer al que fue mi primer profesor de meditación. Tú hasta ese momento no habías meditado en tu vida. Yo no, que va, hasta entonces no. Tú 20 años, cabra loca, universidad, Gandía, cachondeo y, bueno, cualquiera, vida loca, es lo que tocaba. Sí, la vida loca, que es lo que tocaba, que me quiten lo bailado, ¿no? Correcto, correcto, vale. Sí que es verdad que tuve, pues a lo mejor, yo en esa época de juventud loca, ¿no? Pues sí que estuve en contacto con diferentes drogas, ¿no? Yo me movía por ambientes alternativos, hippies, ¿no? Yo era una chica con rastas, piercing, muy hippie, muy radical, ¿no? Siempre con muy buena onda, ¿no? Con ese sentimiento de hermandad y de unidad con la gente. Nunca fui como violenta o agresiva, pero sí que me movía pues, en ambientes alternativos, ¿no? Donde pues, había otra mentalidad, yo creo que más abierta, ¿no? Se proclamaba mucho pues, el respeto, la amistad. Y era un ambiente de fiesta, pero la verdad es que en ese nivel nunca viví violencia, por ejemplo, ¿no? o agresión o rechazo, sino más bien todo lo contrario. Entonces, en esa época de los 20, 21, pues yo empecé a notar los efectos que tenían pues, las drogas en mi mundo emocional, ¿no? Eso me pasó factura a nivel mental, emocional. Y cuando conocí y empecé a relajarme, ¿no? Empecé a tomar como relajaciones conscientes. Primero empecé por ahí, ¿no? Empecé como a relajarme, a conectar con el cuerpo y ahí dentro de mí algo hizo como un pum, algo estalló, que yo siempre digo que fue como el inicio de mi despertar espiritual. Y ahí fue donde conocí a un profesor que venía a dar clases extraescolares a la universidad y me habló de la meditación por primera vez. Vale. Las drogas, mira, es curioso, yo, por ejemplo jamás he tomado ninguna droga, pues siempre me han dado pánico. O sea, yo probablemente debo ser de mi generación el único que ni siquiera ha probado un porro, o sea, ni lo he probado, o sea, no sé a qué, ni me he fumado un cigarro en mi vida, ¿vale? Copas sí, he bebido muchas, pero siempre, o sea, a mí de verdad me daban miedo, ¿no? Y es verdad que las drogas a mí me siguen generando mucho respeto, ¿no? Las drogas ¿te ayudaron? ¿No te ayudaron? ¿Crees que...? O sea, porque yo creo que están muy demonizadas y yo no quiero hacer apología del uso de drogas en absoluto. Ya te digo que yo soy contrario al consumo y además son ilegales y por lo tanto, por definición, hay que estar lejos y es uno de los temas que más miedo me da con mis hijas y todo este tema. Pero por otra parte, yo creo que hay determinadas sustancias que sí que pueden ayudar en determinados momentos bajo un cierto control y bajo una cierta situación, ¿no? ¿Qué opinas de todo esto? Yo opino que si pudiera volver atrás no lo haría. Perfecto. Okay. ¿Vale? Yo no lo haría y nunca le diría a nadie que lo hiciera, porque sabiendo lo que sé hoy en día, hay muchos caminos para obtener los resultados que una persona a lo mejor pues busca cuando lo hace, ¿no? Cuando toma este tipo de sustancias. Yo lo hice un poco totalmente por inconsciencia y diversión, ¿no? O sea, literalmente. Pero sí que es verdad que yo creo que ciertas sustancias, como por ejemplo pues el LSD o la psilocibina, ¿no? Pues yo creo que eso sí que hicieron que se abrieran ciertos aspectos de mi mente, ¿no? O me dieran experiencias que nunca había vivido y que se vivían y se sentían muy reales, ¿no? Como por ejemplo, pues he podido percibir que como que no hay un final, por ejemplo, entre mi piel y el espacio que me rodea, ¿no? Pude como ver un ambiente energético y bueno, en una de las últimas fiestas, la última fiesta a la que fui, pues ahí tuve realmente, como fue cuando tomé un punto de realidad y de conciencia, ¿no?
y miré a todo a mi alrededor y sentí mucha compasión por cada una de las personas que estaban ahí, las caras, los aspectos. Y fue más doloroso todavía cuando giré el espejo y me vi reflejada en ellos, ¿no? Estaba haciendo lo mismo, estaba igual, estaba en el mismo punto. Así que cuando llegué a casa, ahí tomé una decisión y dije que esto ya se había acabado en mi vida. Yo ahí tenía 23 años, o sea que no fue mucho tiempo, ¿no? Y cogí una maquinita de afeitar de mi compañero de piso de aquel entonces y me rapé a cero la cabeza. Como señal de cambio. Como señal de cambio, cogí, me quité las rastas y tuve un cambio, ¿no? Y ahí fue realmente donde empezó realmente mi camino espiritual o de cambio, de crecimiento, y lo fue a través de un sufrimiento bastante potente, ¿no? Porque tenía un desequilibrio emocional y mental tremendo. En aquel entonces, pues yo tampoco tenía, pues obviamente, ¿no?, los conocimientos, ni había la información que hoy día tenemos acceso, y seguramente un poco de ayuda terapéutica me hubiera venido súper bien, ¿eh? Ya. ¿Y de dónde venía ese desequilibrio? O sea, una vez que lo has analizado, si quieres compartirlo, si no, no. Era el simple efecto de las drogas. De las drogas, de desorden, de... Claro, tienes ahí una resaca emocional y mental muy potente, ¿no? Que a lo mejor pues hay otras personas con otra fortaleza o no sé, que lo pueden sostener mejor, aunque la mayoría, la verdad es que tampoco, ¿no? No es algo que esto ayude para nada. Y ya te digo, ese fue el momento más duro de mi vida, pero también el que más me fortaleció, ¿no? Porque siempre he tenido esa tendencia a ser muy autodidacta. Sí. Y un poco a curarme por mí misma. De aquella época, de tus amigos de aquella época, ¿mantienes contacto con alguno? ¿Alguno acabó fatal con tema de drogas? ¿No? ¿Qué fue de ellos? ¿No tienes ni idea? No, bueno, sí que hay gente pues, que yo veo de lejos, ¿no?, que siguen metidos en ese mundo y la verdad no lo puedo comprender. Pero bueno, sí que tengo relación, pero la verdad es que poquita, ¿no? Tampoco mucha, porque pasan los años y no te vas sintiendo cómoda con ciertas... Claro. ¿Y tus padres, claro, no sabrían que tú tomabas drogas o sí lo sabían? No, yo por aquel entonces yo creo que no tenía relación genuina con mis padres de ninguna manera. Tú estabas en Gandía, ellos estaban en Torrent, ¿tú ibas los fines de semana o ni eso? Claro, yo a los 18 años ya me independicé, Carlos. Yo ya estudiaba, trabajaba y yo ya tenía como mi vida hecha, ¿no? ¿Y tú crees, si has hablado con ellos, estaban preocupados de, ay, esta niña nuestra, primero las rastas, luego se rapa al cero, ay, ¿qué le estará pasando? ¿O no? ¿O decían, bueno, está buscando su camino? Yo creo que ellos pensaban que yo estaba buscando mi camino. Y yo también, como al no vivir en casa y al no tener apenas relación con ellos, eran ignorantes de muchas cosas. Y sí que cuando tuve 24 años, al principio de los 24, cuando todo esto pasó, todavía llevaba el pelo rapadito, todavía lo llevaba muy corto y me fui a hacer un camino de Santiago con mi madre. ¡Qué maravilla! ¡Oh, esto me encanta! Vale. Te fuiste a hacer el Camino de Santiago y ¿qué tal? Y ahí pues yo me sinceré, le conté todo lo que había pasado en los últimos años. Y ahí pues a partir de ese momento empezó a cambiar nuestra relación y cada día a unirnos más hasta que mi madre pues cuando yo ya me metí en yoga y en meditación y todo esto, pues ella fue, como yo siempre digo, la alumna número 1 y la maestra número 1, ¿no? Qué bonito, qué bonito. Vale, entonces, volvamos al tema de la meditación. Es decir, tú conociste a este profesor de extraescolares de la universidad que fue el que te enseñó primero que era meditación convencional o qué era. Era como un poco de yoga, como un yoga muy suave, y nos empezaba a hablar pues de... A ver, yo no lo recuerdo exactamente porque hace muchos años, ¿no? Pero ya me acuerdo que tenía un talante muy tranquilo, una presencia, ¿no? Y hubo algo pues que nos conectó y pues quedábamos luego pues a lo mejor a la hora del almuerzo en la universidad y él se venía
y me hablaba, ¿no? Me iba transmitiendo cosas pues de la mente, ¿no? Del sufrimiento de la mente, de cómo pues este tipo de sustancias que tomaba pues no me estaban ayudando en esto, ¿no? Sino que más bien me estaban perjudicando. Y bueno, yo empecé con esto en Gandía y al año siguiente dejé la universidad porque no me sentía satisfecha ni me sentía llena. Yo también como que soy una persona que necesita aprender a través de la experiencia física, ¿no? Y bueno, hice un ciclo formativo y me gustó mucho, pero la universidad no me gustó. Bueno, el caso es que una vez salgo de Gandía, ya me vengo con toda la enseñanza de Chimo, que fue este hombre, conmigo. Y cuando llegué a Valencia, pues ya me empecé a buscar academias de yoga, donde practicar yoga, ¿no? Y en aquel momento, cuando no habían redes sociales, era todo muy mágico, ¿no? Porque de repente venía uno que te daba un papelito por la calle y ahí había una dirección de una profesora de yoga y así se movía todo, ¿no? Era muy diferente. Vale, vale. Y entonces fuiste poco a poco adentrándote, pero tú dejas la universidad, dejas tal, ¿y qué querías hacer con tu vida? ¿No tenías ni idea? ¿O ya querías de decir, oye, a mí este camino me gusta como para acabar dedicándome a esto? ¿O no? ¿O seguías en tu búsqueda de...? No. En ese momento yo sé que no estoy realizada con lo que estoy haciendo y me lanzo a la búsqueda de lo que sea, ¿no? Vale. Y mientras, ¿cómo sobrevivías? ¿Trabajabas de qué? ¿Trabajabas de camarera? ¿Trabajabas de algo o no trabajabas en aquel momento? Pues trabajé años en Leroy Merlin. Bien, el Leroy Merlin, vale, perfecto. Sí, Leroy Merlin, fines de semana. Y luego, cuando volví a Valencia, estudié lengua de signos. Ajá. Y mientras estudiaba lengua de signos, yo empecé pues ya una formación de yoga, empecé a dar clases en ese mismo cole, ¿no? A las mismas profes del colegio, a los niños. Qué bueno. O sea, que un poco fue surgiendo de una manera como natural, ¿no? Como en ese camino y de repente te encontraste ahí. ¿Cómo te dio por lo de estudiar el lenguaje de signos? Pues en la búsqueda, ¿no? No sabía muy bien y miraba pues las formaciones que habían y como buscaba algo social y que me acercara a las personas, pues se me ocurrió eso. La verdad, Carlos, se me dio fatal. A mí me parece siempre complicadísimo. Se me dio fatal. Vale, entonces tú seguías ahí con tu yoga, tu desarrollo y tal. Y cada vez, porque yo siempre, claro, yo ya te he conocido no hace tanto, entonces sí, yo te veo súper de estas personas tan armónicas, tan equilibradas y tal, que a veces hasta me da rabia, me da ganas de decir, ¿por qué eres tan feliz? ¿Sabes? O sea, yo no, ¿sabes? Entonces, ¿siempre has sido así de zen o no? Que va, no. O sea, yo te llego a conocer con 20 años y cabra loca total. Me hubieras conocido pues a una Marta muy cariñosa, muy social, muy amable, ¿no? Eso siempre lo he tenido, pero obviamente pues tenía otra energía y otras inquietudes y otras... Vale. Ok, y entonces sigues, empiezas a dar clases ahí en el cole tal, y... Sí. Daba de comer a los niños a mediodía, fue ese trabajo, ¿no? de horitas de mediodía, mientras yo empezaba a dar clases de yoga y podía compaginarlo. Sí. Y ahí fue cuando una profesora en los exámenes finales del curso de lengua de signos me puse a llorar, ¿sabes? Y dije, Cami, esto se me da fatal. No me gusta, me cuesta mucho esfuerzo y no me sale. No lo veo nada claro esto. Y esa misma profesora me dijo, Marta, ¿a ti te cuesta levantarte por la mañana a hacer tu práctica de yoga y meditación? Y dije, no. Dice, pues a lo mejor lo tienes ahí. ¡Qué bueno! ¿Verdad? Y dije, hostia, pues no me lo había planteado, ¿no? Claro, que esto podía ser una forma de vivir, ¿no? Claro. Y entonces pues ahí pues empezaron a ocurrir una serie de acontecimientos muy mágicos y bonitos que me llevaron... Cuéntame todos los acontecimientos mágicos y bonitos. Sí. Pues me acuerdo que pues yo en ese momento, pues claro, económicamente estaba muy justa, ¿no? Pues imagínate, con un sueldo de 400 euros, viviendo, compartiendo casa, ¿no? Imagínate, ¿no? Y me acuerdo que adopté a mi guaca, a una perrita, un cruce de labrador, y siendo cachorrita ella, pues bajé al río de Valencia, ¿no? Que yo vivía por aquel entonces en el centro. Y cuando bajé, pues me encontré con una mujer que iba también con sus perritos
y nos pusimos a hablar. Sí. Y le dije, bueno, pues salió el tema y yo, mira, pues vengo de comprarme un libro de yoga de la librería porque la verdad es que el yoga me encanta, entonces pues estoy aprendiendo por mi cuenta, ¿no? Bueno, pues me abría ella y me dijo, bueno, pues la verdad es que yo tengo una escuela de yoga y necesitaría a alguien que me ayudase con todo el tema administrativo de la escuela. Ajá. Así que así fue como yo tuve mi formación de yoga, a cambio De currar en la parte administrativa, claro. Eso es. Qué bueno. Así que fue muy bonito, ¿no? Ajá, qué bueno, qué bueno. Vale, entonces esa fue claramente una señal mágica, ¿no? Se te puso ahí. Las cosas pasan, la verdad es que hay veces que son sorprendentes. Son sorprendentes. Sí. Y entonces tú desde entonces entrabas ahí y tal, y tú cada vez te veías más que, oye, esto es lo mío. No, yo en el momento que entré en la formación de yoga, eso fue una explosión de vitalidad, de energía, felicidad y dirección. ¿Sabes? Yo ahí, a los 24 años, yo me acuerdo que tuve la certeza en mi interior que me iba a dedicar toda mi vida a esto. Y aquí estoy, ¿no? Sigo dedicándome a esto. O sea, fue como lo de típico, como que encuentras tu Ikigai, tú pum, de repente dices, ahora cuadra todo el puzzle. Pam, 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 y dices, ya está. Total, a mí el yoga y la meditación salvaron mi vida, ¿no? Y me dieron, me lo han dado todo, ¿no? Como crecimiento personal, espiritual, y me lo ha dado todo, ¿no? El yoga me ha dado, y la meditación me ha dado la disciplina, me han dado los valores, me han dado la ética, me han dado el crecimiento, y es un camino infinito, ¿no? Yo sigo aprendiendo, practicando y enseñando yoga y meditación todos los días, ¿no? Y aquí no hay fin. ¿Qué es? Porque mucha gente nos oirá y sí que sabe, pero defíneme qué es primero yoga para ti y luego hablamos de meditación. ¿Qué es yoga? Pues yoga es para mí yoga es una tecnología perfecta que sabe muy bien cómo mover la energía del cuerpo para restaurar el equilibrio y unirla con la mente. Date cuenta que hoy en día todos los neurocientíficos, ¿no? y hoy en día pues ya a través de muchas demostraciones científicas se ve que toda esa parte energética, inconsciente, de traumas, sucesos, todo se queda en el cuerpo, ¿no? Y a través del cuerpo, conectando el cuerpo con la mente, es como vamos encontrando la salud íntegra. Entonces el yoga para mí es como una herramienta de autodescubrimiento porque estás aprendiendo a percibir tu propio lenguaje, que es tu cuerpo, ¿vale? Con tu propia interpretación, que es tu mente, y ahí se crea una sinergia que poco a poco te vas regulando para ir encontrando el equilibrio, ¿vale? Entonces, yoga, las sesiones de yoga, ¿tú qué recomiendas? La gente, todo el mundo debería ir a yoga, imagino, ¿no? Según tú. Hombre, pues la verdad es que es una herramienta que yo creo que es vital y no puede hacer daño a nadie, ¿no? Vale, vale. Yo no he hecho yoga nunca, por ejemplo. Entonces, yo imagínate que llego a tu centro y digo, Marta, yo no he hecho yoga nunca. ¿Cómo empezamos? Porque yo digo, buah, aquí hacen unas posturas muy raras, hacen cosas que yo tal. ¿Cómo va esto? Cuéntamelo. Cuando llega una persona nueva, pues siempre llega con estas dudas, ¿no? Yo nunca he hecho yoga, no soy flexible, yo voy a saber, ¿no? Y realmente yo es lo que siempre digo a los alumnos que empiezan y a los alumnos más veteranos, que para mí lo más importante del yoga es despertar la conciencia a través del cuerpo y a través de la respiración, ¿no? Liberar la tensión, conectar de una manera genuina y trabajar la mente a través del cuerpo. Entonces, para mí, conforme avanzan los años, simplifico más mi práctica, ¿no? Creo que en lo sencillo y en lo básico también hay mucha profundidad y que el yoga se ha desvirtuado mucho, ¿no? por mostrar pues, posturas imposibles o cuerpos inaccesibles para la mayoría de las personas, ¿no? Eso no quiere decir que tú te pongas a practicar y tenga unas consecuencias, ¿no? Yo siempre digo que no necesitas ser flexible para practicar yoga, pero va a ser una consecuencia de la práctica,
Correcto. Acabarás siendo más flexible porque lo vas practicando, pero para empezar no tienes por qué serlo. No, yo siempre digo que todos trabajamos igual, ¿no? Si yo llego a un ángulo de 60, por ejemplo de 90 y tú a 60, pues los dos estamos trabajando lo mismo, los mismos canales energéticos, los mismos músculos, la misma atención de la mente, ¿no? Entonces no hace falta hacer cosas muy complicadas o muy visuales para poder conectar con lo que es el yoga. De hecho, Carlos, el yoga surge con asanas muy sencillas para preparar el cuerpo, ¿vale? Para sentarte a meditar. De ahí surge el yoga. Luego todo lo demás son añadidos, ¿no? Y sí que es verdad que hay ramas que se han ido profundizando de una forma muy chula, pues en la alineación, la correcta postura, ¿no? que creo que es muy interesante porque ya sabes que la postura y el cuerpo manifiestan nuestros estados mentales, ¿verdad? Y es muy importante, pero sí que es verdad que en esencia el yoga está para prepararnos para meditar y sin embargo me encuentro con gente que hace yoga y no medita y para mí yo me llevo las manos a la cabeza y digo, no has entendido nada de lo que es el yoga. Es como A más B, ¿no? Entonces para ti es como te quedas en A, que esto tienes que llegar a C, ¿no? Es la suma de las dos cosas es lo que te va a dar. Vale, vale. ¿Y qué tiempo tú recomiendas la práctica del yoga a diario o tú dices no es necesario? Mira, yo recomiendo que todas las personas debemos de tener 1 hora de nuestro día para nosotros, ¿vale? Para esa práctica psicofísica entendiendo como la meditación y un poco de estiramiento del cuerpo para liberar la tensión acumulada, ¿no? Por lo que decimos, todas esas fases del estrés, la tensión, los cambios de nuestra vida, los traumas, todo eso se va quedando en nuestro cuerpo, entonces un estiramiento suave es liberador, sobre todo porque lo unes con la respiración y con la mente. Entonces, yo por ejemplo en los cursos de mindfulness que imparto, pues al final la base es, quiero ayudarte a conseguir que tengas 45 minutos o 1 hora de atención plena introspectiva y que luego lleves esa atención plena a tu día a día, a tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso yo lo llamo práctica formal y práctica informal, ¿no? La práctica formal es esa hora que tú te sientas en silencio. Sí, estiras un poco el cuerpo, liberas tensión, pero te sientas un poquito en silencio, ¿no? A observar dónde estás, cómo estás y a entrenar la mente al momento presente, ¿no? Que es de lo que se trata la meditación. La meditación parece algo como muy esotérico y místico, ¿no? Gracias a todos los estudios que hay hoy en día vamos desmitificando muchísimas cosas, pero realmente la meditación en su esencia es un entrenamiento de la atención, ¿verdad? Entonces, allí donde diriges la atención, diriges tu energía y la meditación pues te ayuda a simplemente darte cuenta de dónde estás y elegir conscientemente las respuestas que quieres dar al mundo o que quieres dar de dentro hacia afuera, ¿no? En tu vida, en tus relaciones. Ya. Yo medito y sí que he meditado, la verdad es que desde hace muchos años medito de manera intermitente, ¿no? Y yo recuerdo, mi padre en eso es que es un advance, porque él era director de recursos humanos ¿te acuerdas de los hipermercados Continente, luego de Carrefour y tal? Sí, claro. Y hace 20 años él ya al comité de dirección los puso a hacer meditación trascendental, lo cual esto hace no sé cuántos era como muy... Y entonces es verdad que lo hicimos en casa. Y vino un tío y nos enseñó y tal, un tío que era asesor de Mandela, o sea, una cosa como... Qué pasada, Carlos. Sí, sí, y entonces yo recuerdo ahí mi mantra y tal, bueno, yo sigo teniendo ahí toda la historia. Y es verdad que tiene un impacto relevante, ¿no? Pero yo me encuentro con mucha gente, cuando hago coaching y tal, le digo, oye, tío, meditar te vendría al pelo. Y entonces muchas veces dicen, que soy muy nervioso, que lo he intentado pero no puedo. ¿Qué les dirías a esta gente? Pues a esa gente le diría que hacen lo posible, pero no tienen las herramientas adecuadas. ¿Y qué herramientas les daríamos? Con las herramientas adecuadas y con un entrenamiento continuado, pues es como todo. Si yo quiero... A mí no me gusta correr, Carlos, odio correr. Entonces, si yo ahora salgo a la calle e intento hacer una maratón, ¿qué me va a pasar? Pues que no lo vas a conseguir. Claro, entonces pues soy consciente de que si yo salgo todos los días un poquito y cada vez aumento el tiempo, pues dentro de nada, ¿no? de unos meses, pues voy a tener la capacidad de correr
de una forma más amable, aunque eso no implique que correr sea incómodo. Vale. Pues con la meditación igual. La meditación, pues lo primero es aprender a relajarse, porque cuando estamos en niveles de estrés o, mira, aparición de una gata, cuando ya sabemos cómo funciona, pues cuando estamos en niveles de estrés o cuando nuestra mente está en ese piloto automático continuo, pues lo primero es saber relajar el cuerpo. Una vez tú sabes relajarte, vas a poder bajar los niveles de cortisol, regular un poquito tu sistema nervioso central, regular un poco todo tu sistema hormonal, empezar a entrenar la atención, ¿no? De dirigir una atención consciente al cuerpo. Entonces yo siempre empiezo enseñando a que la persona se relaje y el yoga, pues la verdad es que ayuda mucho a esto, porque es un movimiento suave, no es tan brusco como que de repente quedarte parado, ¿verdad?, a meditar, pero sí que te va ayudando a equilibrar el sistema nervioso central y tu estado nervioso. Entonces, después pues ya empiezas a hacer ejercicios más concretos de respiración, contar respiraciones o empezar a enfocar la atención de tu mente en la respiración. Y poco a poco pues ya empiezas a intercalarlo todo, ¿no? Pues ya empiezo a, vale, pues me relajo, me siento, medito, respiro, ¿no? Y voy introduciendo pues ese recorrido del cuerpo en la meditación sentados, ¿no? Y vas poco a poco teniendo un entrenamiento adecuado. Por eso ya te digo, los cursos estos que hago de mindfulness es como... Son 8 semanas. Yo normalmente los cursos que hago siempre son de 8 semanas. El que tengo con Alberto también de estoicismo y meditación son 8 semanas. Porque creo que en 2 mesecitos puedes ver ya los cambios que esto es para tu vida. Son online. O sea, yo puedo comprarme tu curso online y es para gente que no tiene ni idea. O sea, es para dummies. O sea, tenemos el meditación y yoga para principiantes. Es para todo el mundo. ¿Sabes? Porque fíjate que yo después de, no sé, 15, 17, 18 años meditando, cuando conocí este curso dije, ostras, me enseñó un montón de cosas. ¿No? Y este curso es como para ayudarte a introducir ese hábito del que estamos hablando, de autocuidado diario, ¿vale? A través de la herramienta de la meditación y la atención plena, pero lo brutal es que cada semana tú aprendes unas cosas y tienes unos deberes para aplicar en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces vas aprendiendo tu propio lenguaje. Vas aprendiendo, por ejemplo, cómo funciona la atención, las emociones, qué produce el estrés en tu cuerpo, cómo regularlo, cómo tener relaciones afectivas con más presencia, ¿no? Más estable, cómo... Entonces vas progresando a lo largo de 8 semanas, te vas dando cuenta, si yo tradujera mindfulness, aparte de atención plena, yo diría que es un curso para darse cuenta, ¿no? De cómo funcionas en tu interior y cómo las herramientas que también surgen de tu interior te van a ayudar a autorregularte y en un crecimiento personal con la meditación. Qué bueno, véndemelo un poco más, hombre, aprovecha. Vamos a ver, entonces si yo quisiera, me compro el curso, puedo comprármelo ahora mismo. Sí, lo hago online. Ahora estoy, por ejemplo, en una promoción. A partir de enero tendré la siguiente promoción. Vale. Y digamos que son 8 semanas donde nos encontramos 2 horas y media y cada semana tenemos un plan de entrenamiento. 2 horas y media, durante la semana, 2 horas y media nos vamos a ver. Eso es, nos reunimos, aunque es online, sí que es preciso como estar en ese momento, no es un curso grabado. Vale, no es enlatado, vale. Que la importancia del grupo tiene mucho peso, la de compartir, la de transmitir, la de escuchar, ¿no? Y entonces es muy importante ese trabajo que se hace en equipo y es un 80% de teoría, o sea, un 20% de teoría y el 80% es práctica. Y sobre todo porque a mí lo que más me flipa de esto es que yo no te estoy diciendo cómo tienes que hacer las cosas, sino que te digo qué está sucediendo en tu interior. Te das cuenta que todos los humanos estamos pasando por lo mismo y que todas las mentes funcionan igual y que todas las herramientas son efectivas si tú te das cuenta y tienes esa capacidad de autogestionarte, ¿no? de decisión. Qué maravilla, el que no se lo compre es medio bobo. ¿Y qué oferta tienes ahora? El curso vale, dependiendo de cuándo lo compres, entre 250 y 300. El precio de lanzamiento siempre son 250 y luego pues
Sí, dependiendo si estás en buen periodo de promo, ¿no? Tal, no sé qué. Dependiendo. Luego también hay algo que me gusta mucho y es que tengo esa parte de que beco siempre a 2 o 3 personas en el grupo. Qué guay. Si alguien lo necesita, pero en este momento pues no le viene bien económicamente, eso nunca es problema, ¿no? Se habla. Bueno, pues oye, yo creo que esto es una oportunidad grande, ¿no? Para todo el mundo para avanzar y además estamos hablando de unos precios que honestamente creo que si uno no tiene 250 euros, primero si no los tienes los vas a becar y luego si los tienes plantearte que no estás dispuesto a invertir en ti en 8 semanas 250 euros, creo que te tienes que hacer la pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué me está pasando para que realmente me quiera tan poco, ¿no? Porque hay un punto... No, es una pasada, realmente aquí puedes tener un cambio de experiencia vital total y absoluta, ¿no? Y fíjate que esto es un sistema que nace en el año 79 con John Kabat-Zinn en Massachusetts. Él es doctor y profesor y él era ya meditador y practicante de yoga, ¿no? Entonces empieza a crear un programa y empieza a demostrar científicamente qué es lo que está haciendo esta práctica en el cerebro de las personas con mucho sufrimiento, ¿no? Con problemas de estrés crónico, enfermedades, gente con dolor. Entonces esto no es como para... O sea, es para gente que quiere aprender y quiere profundizar en la meditación y sobre sí mismo como crecimiento personal, pero también es una manera de aliviar el dolor mental y el sufrimiento que en periodos de la vida que pueden ser muy complicados, ¿no? Procesos de crisis, de cambio, de depresión, de ansiedad, de estrés, ¿no? Entonces... ¿Y cómo lo ha medido este hombre? O sea, científicamente, ¿qué impactos tiene o cómo lo mide? O dice, no, mira, es que se activa la zona, no sé qué. Cuéntanos un poco la ciencia que hay detrás. Cuando empezaron a ver electroencefalogramas, pues ahí fue como muy fácil empezar a observar cómo los impactos que tenían las emociones, los pensamientos o los estados internos en la mente, así como también los estados de meditación. Y gracias a pues, todo el avance científico que hay, ¿no? Pues como he dicho antes, la neurociencia pues es un sistema, ¿no? Una ciencia que se encarga absolutamente de ver cómo funciona nuestra mente, ¿no? Y ahí nos ha abierto mucho las puertas a cómo realmente todas las emociones, traumas, todo tiene un impacto real en nuestro momento a momento, ¿no? Tanto en la forma de comportarnos como en la forma de sentirnos, incluso en nuestra forma de ser, ¿no? Porque todo aquello que vamos instaurando en nuestra vida acabamos siendo aquello que decimos, aquello que hacemos y aquello que nos comportamos. Entonces empezaron a observar, por ejemplo, más concretamente, que cuando una persona es meditadora o cuando acaba de meditar o lleva un tiempo meditando, lo que sucede es que la amígdala, que es es la parte más profunda, ¿no? del cerebro que se encarga es imposible, ¿no? Es como nuestro inconsciente y está tratándonos de salvar todo el tiempo, ¿no? de que no haya peligro. Pues se nota que esta zona se reduce y lo que aumenta es la corteza prefrontal y la materia gris cerebral, que son las que nos ayudan a la hora del pensamiento racional, de la elección de nuestras respuestas, ¿no? Digamos que es como esa parte más nueva de nuestro cerebro que nos hace hoy en día humanos tal y como somos humanos y nos diferencian de los mamíferos. ¿Verdad que los mamíferos también tienen sus emociones, ¿no? Son sociales, ¿no? Sobre todo. Entonces compartimos con ellos muchísimo. Lo que nos diferencia de ellos pues, es esa corteza prefrontal, que es con la que podemos imaginar, podemos pensar, podemos visualizar, podemos sintetizar. Entonces podemos, cuando nos salta todo eso espontáneo, que surge de una forma mecánica, de ese cerebrito que se ha ido creando a través de todas nuestras experiencias, pues es lo que nos da la capacidad de darnos cuenta y decir, tranquilo, que no pasa nada, está todo bien, es solo un recuerdo, ¿no? Y así es como científicamente se puede demostrar, incluso alterar nuestros circuitos cerebrales, ¿no? Ahí también pues entraría un poquito que nuestra mente
¿Estoy hablando mucho? No, no, estás hablando fantásticamente bien, continúa. Vale, ahí también entraría, por ejemplo, en todo este campo de la neurociencia, que esto ya se sabía desde antes, ¿no? Pero, y también me gusta, hago un pequeño paréntesis y me flipa porque ahora estoy escribiendo un libro y hablo de cómo hace 3.000, 3.500, 4.000 años, 5.000 años, la cultura oriental ya sabía lo que hoy en día se está demostrando científicamente. Y Buda ya fue todo un crack, ¿no? Y fue el que nos dio una tecnología y una ciencia para calmar el sufrimiento de la mente. Y hoy en día vemos como todo eso tiene coherencia. Sigue siendo vigente más que nunca y como realmente está ahí, ¿no? Pero sí, muchas veces las cosas no queremos verlas, aunque las tengamos delante. Sí, es muy fuerte. Entonces, pues también gracias a la neurociencia y todo esto, pues hemos descubierto que nuestro cerebrito pues es como una radio, que según la frecuencia en la que está funcionando. Desde las ondas delta, por ejemplo, que es cuando estamos dormidos en un sueño reparador y profundo, como el sueño REM, a ondas zeta, que es las ondas zeta pues es ese estado de donde tienes un sueño ligero, ¿vale? Es donde entran también los estados donde podemos actuar con la hipnosis o con los cambios a nivel inconsciente. Luego están las ondas alfa, que las ondas alfa es lo que despierta la meditación, es esa capacidad de estar relajados y atentos, ¿no? Yo siempre digo que puedes estar corriendo una maratón pero tener paz interior, ¿eh? Puedes estar afrontando tu vida cotidiana pero con paz interior, con calma. Esas son las ondas alfa, ¿vale? Que es lo que nos permite tener una mente consciente y relajada al mismo tiempo, mucho más efectiva, por cierto, que si estamos en multitarea o con... Luego están las ondas beta, que es, por ejemplo, tú y yo ahora pues estamos en unas ondas beta, ¿no? Estamos relajados, estamos conversando, pero nuestra mente está activa porque estamos teniendo una conversación que requiere de recursos mentales, ¿no? Y otra cosa es las high beta, que serían las ondas asociadas al estrés, que es cuando voy rápida, prisa, se activa el piloto automático, respondo, o sea, voy reaccionando a la vida en vez de responder conscientemente, ¿no? Y es ahí donde entramos en estados peligrosos, donde se pueden crear ya pues, el estrés crónico, la ansiedad, el exceso de rumiación, ¿no? Entonces, normalmente la gente pasa de quedarse cao, que digo yo, anestesia dormida, al high beta, nada más despertarse, el café, no sé qué, voy a activarme, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces tú dices, oye, hay que ir un poco más... Exacto, entonces hay un montón de ondas en medio que realmente podemos gestionar de una forma consciente. ¿Cómo? Pues el yoga, la meditación, la atención plena. Y a ver, digo el yoga, ¿no? Porque creo que a día de hoy, de todo lo que he conocido y conozco, es lo que más te va a ayudar a reequilibrar cuerpo y mente. Pero entrenar, yo entreno, sabes que entreno también todos los días, ¿no? Entonces eso también es una actividad que, aunque te activa, también te ayuda a despertar tu farmacia interior, ¿no? Pues todas esas hormonas, de la dopamina, la serotonina y todas estas hormonas que nos ayudan a tener un equilibrio interior. Entonces joder, tienes dentro de tu cuerpo todas las herramientas necesarias, solo que están ocultas debajo de una mente súper agitada. Fantástica frase, me encanta. Y lo que yo me encuentro es que la gente siempre está queriendo comprar atajos, ¿no? Entonces, todos queremos, no, yo ya quiero esto, lo quiero ya, ¿no? Esa inmediatez, ¿no? Y por eso también nos saltamos todas las fases y paso de una a otra rápidamente, ¿no? Y también yo creo que existe la tentación de, venga, guay, me compro el curso de Marta y cuando acabe el curso de Marta, ya está. No está, macho, acabas de empezar. O sea, entonces esto... no estás curado, primero porque no te tienes que curar de nada y segundo porque esto es un despertar, Tal cual. Oye, toma de conciencia, que para mí es una de las grandes expresiones, y a partir de la toma de conciencia, pues oye, empezar a indagarte y a seguir creciendo y a seguir desarrollándote. ¿Y cuándo acaba, Carlos? No acaba. Nunca. Acaba cuando acabas tú, ¿vale? Y que luego eso también es muy relativo, porque probablemente... La conciencia va a seguir.
y tu karma va a seguir ahí, ¿no? Correcto, entonces toda esa historia, yo creo que efectivamente esto es una invitación a olvídate de atajos. Tal cual. Una cosa que nos enseña la meditación es el slow life, ¿no? Vive calmado, vive despacio, saborea, siente, vive, disfruta, ¿no? A cada instante, a cada momento, ¿no? Aquí y ahora. Y sí que es verdad que todo cada vez es más rápido y queremos pues esa pastillita que nos calmen los síntomas, ¿no? Entonces, esto es un peligro, ¿no? Hablando de salud mental y farmacología, porque, ostras, cuando una persona empieza a tomar fármacos, ¿no? Pues dices, bueno, ten por lo menos consciente de que sea una época muy cortita que te ayude a regularte. Sí, a ver, la química sí es necesaria en periodos, perfecto, pero es otra herramienta más, pero no te cronifiques, porque vives fuera de lo que tienes que vivir. Es como, volviendo al punto, es como tú puedes vivir con drogas, pero bueno, estás aislado de lo que es la realidad real, ¿no? De lo que es la vida. Tal cual. Oye, Marta, y antes, bueno, una pregunta antes de pasar a otra cosa que quería preguntarte. Tú entonces, claro, como te dedicas a esto, y tú tienes un centro a su vez, ¿no? ¿O no? Sí, Alma Yoga, en Torrent. Alma Yoga, ¿que está dónde? Está en Torrent. Muy bien, y en Torrent... Y ahora también pues tengo clases online también, que me estoy abriendo un poquito al resto del universo. Por eso, o sea, que no hay excusa para quien no quiera contactar contigo. ¿Vale? Si están por Valencia, facilito, hasta físicamente podrán conocer a Marta en persona, ¿vale? Y tocarla, ver que es real, que es una persona de verdad. Pero si no estáis por allí, pues siempre podéis contactar con ella y seguirla en redes. Y bueno, pues tener sesiones con ella online porque la verdad es que es una delicia, ¿vale? Así que maravilloso. Y me gustaría ahora hablar sobre todos los temas de hipnosis, regresiones y tal, que yo sé que también tú andas metida en estos asuntos. Cuéntame. Sí. De hecho, tenemos tú y yo pendientes una regresión. Tenemos una pendiente, sí. Pues mira, la verdad es que, como he dicho al principio, pues tengo ese lado de percepción un poquito extrasensorial, ¿no? Entonces, con el camino del yoga, paralelamente yo estudié pues todo tipo de sanación energética, ¿no? de Reiki, luego con los años pues chamanismo, y luego la maestría de Reiki que yo hice fue muy chamánica, ¿no? Fue durante un año. Yo siempre me encanta lo old school y la vieja escuela requiere tiempo, ¿verdad? Sí, sí. No es como ahora de... El puchero, a ti te gustan las cosas, sí, y a Alberto también todo lo ancestral, os va ese rollo, sí. Me encanta, porque a mí esto de... si me pagas 1.000 euros en 3 fines de semana tienes la maestría de Reiki, pues no me cuadra. Porque igual que la meditación me ha enseñado que lleva su proceso, pues ¿cómo no va a tenerlo una sanación energética y espiritual, ¿no? Entonces yo de jovencita entendí que si todo pasaba en el mundo energético, era ahí donde había que atacar para sanar. Entonces yo empecé con terapias energéticas porque las mentes de las personas para mí eran un caos. Sin embargo, yo les decía, túmbate ahí. ¿Vale? Entonces, las terapias energéticas fueron las que empezaron a conectarme con las regresiones, ¿no? Cuando hice la maestría de Reiki, teniendo yo mi primera experiencia de regresión. Yo en esto era muy escéptica, ¿sabes? Y pensaba que eso era la imaginación de las personas, ¿no? Conociendo tanto la mente de la persona y sabiendo que la imaginación se dispara y el ego te lleva por donde quiere, yo era como un poco escéptica a esto. Entonces, claro, cuando me sucedió a mí fue muy impactante. ¿Tú tuviste una así de la nada o alguien te la hizo? De la nada, no, me la hicieron, claro, en una práctica. Vale, en una práctica de repente te la hacen y dices, ostras, estoy ahora mismo en otro momento de mi vida, tal, ¿no? Sí, fue brutal. Eso fue porque yo tenía, de toda la vida, cuando llegaba el anochecer, yo tenía como una hora, ¿vale? Que yo media hora, que me sentía mal. Tenía un tipo de nostalgia, miedo, inseguridad, desasosiego, malestar. Y se me pasaba. Eso toda mi vida, ¿no? Me acuerdo cuando ya tenía los miedos nocturnos de noche, eran como en ese rato, ¿no? Y en la práctica dijeron, bueno, pues si
¿qué te gustaría ver? Y yo, bueno, pues mira esto, ¿sabes? Se me ocurrió, yo digo, porque al atardecer, era el atardecer, se me pone un malestar raro y esto lo llevo toda la vida. Vale, pues vamos a ponernos. Nos ponemos, no sé qué, modo chamánico, plumas, piedras. y bueno, me inducen a la regresión y de repente abro una puerta y me veo pues, hostia, qué impresión me dio eso, ¿no? Miro hacia abajo y me veo como con una túnica negra, los pies en la arena, me miro las manos, están cuarteadas, están secas y yo estoy sintiendo todo eso en mi cuerpo, ¿no? En el momento presente. Y me doy cuenta que estoy en el desierto y me dicen, ¿qué haces ahí? Y yo, pues me han traído aquí para que muera. Y era justo el punto en el que el sol se está poniendo en el desierto. Entonces viví una muerte, viví esos momentos de morirme sola, ¿no? De tener mucho miedo, de estar sola. Entonces ahí lo que hicimos fue como un acompañamiento, ¿vale? Porque cuando tú tienes una regresión, tú no pierdes la consciencia. Es como si estuvieras viendo una película, pero no la estás imaginando, porque no puedes controlar qué pasa a continuación, ¿no? Tú estás viendo como algo que sucede, no lo visualizas, ¿no? Que eso es otra cosa. Entonces, en ese momento, pues sí que Adelina, que era mi profesora, me dijo, pues ahora quiero que te acompañes con estas palabras, ¿no? Entonces me empecé a decir, no estás sola, estoy aquí contigo, y en ese momento apareció un águila, ¿no? Y eso, he estado siempre muy conectada con los animales desde pequeña. Y años después, pues con los animales de poder de las personas, ¿no? Entonces ahí apareció un águila. Y el águila era como un símbolo de ascensión, ¿no? Hacia la luz. Y nada, volví de ahí, ¿sabes? O sea, lo sentí todo en primera persona, Carlos. O sea, todo ese momento lo sentí y ya regresé, volví y nunca más volví a tener esos malestares nocturnos, ¿no? Del atardecer. Esa sensación que tenías o esa regresión, ¿tú la visualizas o la piensas como que es algo alegórico o algo que no, es que eso es otra vida que yo tuve y morí allí en el desierto o qué es? Yo tengo la certeza, puedo estar equivocada. Sí, pero bueno. Vale, puedo estar equivocada, pero mi certeza es que fue otra vida. Vale. Esa era yo con otro cuerpo. Y sí que es verdad que yo añísimos antes, pues con 21 años, yo me leí el libro de Hermann Hesse, de Muchas vidas, muchos maestros. Pero luego es verdad que como tuve una visión muy transpersonal y muy de meditación vipassana y muy todo es una creación de la mente, entonces eso me ha dado mucha claridad porque al tener tanta meditación he podido ver qué es aquello que es imaginación, qué es visualización, ¿no? Puedes discernir muy bien qué es cómo está funcionando tu mente. Entonces, en ese momento que yo viví esto, tuve la certeza de que las otras vidas existen y de que podemos experimentarlo. También te tengo que ser sincera, no he vuelto a tener otra regresión a otra vida, ¿vale? No es algo que haya perseguido, que me haya... no. Lo has dejado ahí y ahí está. Si quiere volver, volverá, si no... Sí, yo creo que así como las drogas quieren inducir un estado, sea cual sea, me da igual que sea psilocibina, que sea ayahuasca, yo no estoy a favor, a no ser que sea un momento muy puntual en tu vida, que sientas la llamada y sea por algo muy concreto y muy bien acompañado por un chamán, ¿vale? Es algo como muy excepcional en una vida, para mí esto. Vale. Porque creo que las cosas, Carlos, cuando estás preparado para saberlas, te llegan. Y si tú te encargas de tener una mente limpia y tener un estado interior limpio, todo lo que necesites en tu vida te va a llegar en el momento y en el lugar adecuados, ¿no? Y si, por ejemplo, tú y yo tenemos un encuentro y hacemos una regresión y no vamos a ningún sitio, también está bien, ¿no? ¿Me entiendes? Luego puede parecer la información que tú has pedido a través de sueños, a través de otro tipo de experiencias, o puede ser que suceda algo ahí, que tengas un insight, ¿no? Algo que veas que para ti tiene un significado profundo.
¿no? Entonces eso será porque para ti en ese momento era para ti. Era para eso, claro, era mío, es tan sencillo como eso. ¿Vale? Y sobre la hipnosis, porque es verdad que yo sí que he vivido que me hipnotizaron y tal, y un poco para decir, a ver, cuéntame si esto tal, y es que es real, ¿no? Te partes de risa porque sigues consciente, pero a lo mejor te dicen, no, este brazo no sé qué, y no lo puedes levantar, o cuando no sé qué tal, se te va a pegar la lengua al paladar. Y yo recuerdo a uno que estaba al lado, que el tío se partía de risa, pero le decía, ahora cada vez que intento no poder hablar, te ponía así. O sea, realmente eso, o sea, funciona. O sea, yo lo he visto, lo han hecho, eres consciente y estás consciente, pero hay algo como o sea, que tú también hipnotizas, No. estás formada para ello. No, tu hipnosis no haces. Yo lo que hago son, sí que es algo que me gustaría, creo que va a ser mi siguiente formación, ¿vale? Profundizar en la hipnosis clínica de esa manera, ¿no? Ericksoniana. Es algo que me gusta, pero no tengo la formación. Pero como yo vengo de la cultura oriental y de la filosofía oriental y realmente tengo el conocimiento de que tú puedes hacer una regresión o puedes tener esa parte de ir a tu inconsciente, ¿no? Y sanar de una manera consciente a través de una relajación, de una guía de la voz y dejar que las imágenes aparezcan solas, pues digamos que ahí ya lo tenemos, ¿no? Hay una mujer que conocí hace muy recientemente, este verano, que se llama Camila Healing, ¿no? Que ella pues es hipnoterapeuta, pero ella hace sus hipnosis y regresiones y todo a través de una forma consciente, ¿no? De túmbate, relájate y deja que todo suceda a su tiempo, ¿no? Y a su momento. Entonces me parece algo que es menos invasivo, que es muy natural y que, como estamos diciendo, pues vas a tu cuerpo, tu mente, tu ser, tu alma, lo que sea, tu espíritu, pues te va a mostrar las cosas en el momento que sean adecuadas para ti. Esto es como si, por ejemplo, le quieres explicar a una persona que vive en su realidad, ¿no? de sueños, de que no está... Le quieres explicar cómo es una mente iluminada, ¿no? O cómo le explicas a un ciego el color azul, ¿no? Sí, a mí eso me obsesiona. O sea, ¿cómo le explicas a un ciego los colores? ¿Cómo le explicas? Sí, es muy complicado. Genial. Oye, me lo he pasado bomba. Me gustaría algún último mensaje que quieras dejarnos a todos los que te seguimos. Un mensaje, pues mira, que os amo. ¡Oh! Que os amo un montón. Porque, y que os deis cuenta de que a todo el mundo, ¿no? Que cuando uno conecta con uno mismo y crece de verdad en su interior, el test para saber si vas en dirección correcta es que cada día tienes más amor para ti y para los demás. ¡Wow! Bueno, yo creo que es difícil acabar un podcast mejor. O sea, esto se recordará en los anales de la historia de los podcasts. Mi chico, bonito que eres. Una cosa espectacular. Esto ya es insuperable. Me tendré que retirar. Ya no, esto ya es, no hay mejor. Bueno, Marta, oye, muchísimas gracias. Me lo he pasado fenomenal. Espero que tú también te lo hayas pasado bien. Gracias a ti, Carlos. Otro día te haré yo la entrevista, que lo sepas. Muy bien, pero me ha encantado. De verdad que ha sido una experiencia muy bonita. También, Carlos. Así que nos seguiremos viendo, ¿ok? Seguro. Cuídate muchísimo. Cuídate y muchas gracias también, antes de cerrar, por toda esta comunidad School que se estáis currando entre tú y Alberto, tan inspiradora, tan llena de luz y tan llena de herramientas para todo el mundo, ¿no? Que me encanta ser una abejita más de esa colmena. Pero Alberto, tú estarás en la comunidad School, ¿no? Por supuesto, ¿cómo no voy a estar? Claro, la comunidad de School, de Diario de Estoicos. Pero ¿qué estáis haciendo con vuestra vida? ¿Qué estáis haciendo con vuestra juventud? Tenéis que meteros en Diario de Estoicos, la comunidad de School. No es un tema nuestro, es un tema de comunidad. ¿A que sí, Alberto? Eso es, únete al enjambre. Mirando en este capítulo vas a tener todos los enlaces. Te esperamos en la comunidad. Es verdad, no os olvidéis de School. O sea, yo aquí empiezo con Diario de Estoicos, claro, Marta me hipnotiza aquí, me echo a perder y no hablo de la comunidad de School, por favor, meteros, además ahora es gratuita, o sea, que es que
no hay, es un pecado el que no se meta allí, o sea, hay que meterse y disfrutar y compartir, ¿vale? Así que nos veremos por allí también en la comunidad. Sabiduría por un tubo. Efectivamente. Cuídate mucho, Marta, un placer. Cuídate, Carlos. Un abrazo para la familia. Un abrazo, chao, chao. Chao, chao, gracias.